Muy buenas tardes. Sean todas, todes y todos bienvenidos a estas transmisiones en el marco del Mes Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer 2022. Yo soy Jesús Leos Rodarte y les damos la bienvenida en nombre de la Pinacoteca de Nuevo León y de Conarte. Les invitamos a que nos acompañen. Este es un ciclo de mesas en donde conoceremos a diferentes creadoras cuyos proyectos han acontecido en México en los últimos años en diferentes campos de las artes, como lo son la fotografía, las artes visuales, la coreografía, la danza, la videodanza, el cine y la performance, cuyas obras tocan temas como el de la lucha continua por la eliminación de la violencia contra las mujeres. El día de hoy especialmente damos inicio al segundo ciclo de mesas de presentación de proyectos artísticos a manera de conversatorios virtuales en donde nos acompañan importantes artistas invitadas, tanto provenientes de diferentes lugares de la República como artistas de nuestra localidad. En esta mesa con la que damos inicio lleva por título Rememorando los activismos LGBT+ en México, impresiones del documental Querida Nancy. Pero antes de pasar a presentar a nuestra primera invitada, quisiera compartir con ustedes una breve sinopsis del proyecto que presentaremos el día de hoy. Valiente, provocadora e inoportuna hasta la muerte, nos referimos a Nancy Cárdenas, quien rompió las puertas del closet de una comunidad que era invisible en el México de los 70, abriendo el camino en la lucha por los derechos LGBT. Artista multifacética, el teatro fue su principal arma para hablar sobre lesbianismo, homosexualidad y la aparición del VIH. Sin embargo, a pesar de sus grandes logros, su nombre ha quedado en el olvido. Por lo que tenemos el gusto y el honor de que hoy nos acompañe Olivia Peregrino, cineasta y fotógrafa, directora del documental Querida Nancy. Bienvenida, Olivia. Hola Jesús, pues muchas gracias por esta oportunidad y esta invitación de estaros con ustedes en este evento pues tan especial, y pues gracias por la oportunidad de poder hablar de este documental que hicimos sobre Nancy Cárdenas. De verdad. Bueno, a continuación pasaré a leer tu semblanza. Olivia Peregrino es una fotógrafa y cineasta documental que explora en su obra la diversidad sexual, los derechos de las mujeres y los movimientos sociales. Ha participado en múltiples exposiciones en las ciudades de Monterrey, Tijuana y Guadalajara, México, en Dallas, Texas, Somerville, Massachusetts y Budapest, Hungría. En el 2017, la UANL publicó su libro Renacimiento, Monterrey en la primera década del siglo XXI, una crónica visual, sobre los movimientos sociales que surgieron en Monterrey debido a la ola de violencia del narcotráfico. En el 2021 estrenó su ópera prima Querida Nancy en el Festival Internacional de Cine de Monterrey, donde ganó el Cabrito de Plata por mejor película del Nuevo León. Fue jurado Kino Star en el Festival Internacional de Cine de Monterrey en el 2022. Actualmente está desarrollando su segundo largometraje documental y un cortometraje sobre la comunidad transgénero de Monterrey. Y pues sin más los dejo con Olivia Peregrino. Nuevamente, Olivia, gracias. Y qué emoción poder escuchar más sobre tu proyecto, querida Nancy, que pues has estado presentándolo en varias salas de cine. Olivia, te cedo la palabra con todo gusto. Gracias Jesús, nuevamente, pues bueno, para comentarles un poco de este documental, de cómo se gestó, de cómo nació la idea. Pues fue en el 2015, cuando yo todavía estaba pues a punto de egresar de la carrera de lenguajes audiovisuales. Pues yo ya estaba estudiando fotografía, habíamos hecho algunos ejercicios de cine en la escuela. Entonces, en algún momento, bueno, como yo tengo ya muchos años colaborando con organizaciones LGBT, como activista, pero también como creadora, como fotógrafa, yo ya sabía quién era Nancy Cárdenas desde hace muchos años, sabía que ella había sido la pionera, pero pues siempre la sentí, yo creo que todo el mundo la ha sentido como una figura pues muy lejana, ¿no? No es alguien a quien podamos conocer, digamos, una persona importante que queremos conocer, pues no es fácil poder acercarnos, sentir como esa cercanía o esa empatía, sobre todo actualmente que es más fácil conocer a las personas por las redes sociales, pero Nancy Cárdenas pues, fue un personaje que murió hace 30 años
Entonces, pues no hay ningún registro de su obra, no se conoce nada sobre su vida personal. Entonces, en algún momento realmente me dio mucha curiosidad de saber más de su vida personal, ¿no? Y entonces ahí nació mi interés por ella, porque también me di cuenta que ella como artista, como activista, no se conocía mucho, pues de sus motivaciones, de cómo, por qué se había interesado en el movimiento o en otras causas que a ella le interesaban. Entonces sentí que ahí había una historia que contar, porque finalmente eso es lo que hace un documentalista, ¿no? De rescatar historias, de contar, de mostrar voces que no son, eh, que no tienen la oportunidad de hablar fácilmente, ¿no? Entonces ahí quise pues rescatar la memoria de Nancy, investigar más de su vida. Entonces fue así como nació este proyecto. Y pues le platiqué a algunos amigos que estaban estudiando conmigo en la facultad, entonces ahí empezamos a armar la historia. Y pues al ser, bueno, este fue un proyecto independiente, muy personal, que no contamos con financiamiento de ninguna institución cultural, ni de cine, ni nada. Entonces, para poder realizarlo, pues empezamos a pedir donativos de nuestros amigos, amigas, amigues, de colectivos LGBT que también estaban muy interesados en rescatar la figura de Nancy. Entonces, eso nos ayudó mucho para poder avanzar en este proyecto. Y bueno, la producción del documental pues nos llevó 2 años, en el 2015 y 2016, y a partir de ahí pues ya lo demás fue estar pues, revisando el material y editándolo, pero fue un largo proceso de edición porque poder contar la historia de Nancy fue algo muy complejo. ¿Por qué? Porque Nancy fue una artista, una mujer que hacía muchas cosas. O sea, ella fue escritora, fue poeta, fue locutora, escribía teatro, era activista, era feminista y aparte estaba involucrada en el movimiento LGBT. Entonces su vida estaba realmente todo el tiempo dividida en muchas facetas. Entonces poder contar eso en una película de 1 hora fue algo bastante complejo de poder armarlo, ¿no? Entonces por eso la edición me llevó mucho tiempo de poder pulir la historia. Bueno, finalmente se pudo lograr y entonces ya el año pasado pudimos estrenar la película en festivales, la estrenamos aquí en Monterrey, pero pues ya ha estado en otros festivales de México, pues del extranjero también, ha estado en Argentina, en España, en Estados Unidos, en algunos festivales también. Entonces, ahorita ya la película está terminando su etapa de festivales y ya está en etapa de distribución. Entonces el documental pues ya está pasando a otra etapa y esperamos que pues que se siga exhibiendo y llegando a otros espacios y sobre todo que cumpla su objetivo inicial, que era rescatar la figura de Nancy y que la gente conociera la figura, quién había sido ella, ¿no? Y todo esto, bueno, porque Nancy, mi interés inicial en ella pues fue curiosidad personal, pero ya al estar trabajando en este proyecto, al estar escuchando los testimonios de las personas que la conocieron, pues fue descubrir a una mujer muy compleja, con muchos matices, muy fascinante, y eso hizo que todos los que estábamos en el equipo, pues también nos enamoráramos del personaje, aunque nunca la pudimos conocer en persona, ¿no? Nancy fue una mujer con mucha entereza, muy congruente siempre con sus principios, con sus valores, siempre con un paso adelante, o sea, siempre dando la cara por las causas en las que ella creía. Entonces, pues eso hizo que a pesar de ser un proyecto pequeño de cierta manera financieramente, pero el compromiso que sentimos hacia ella y hacia toda la comunidad y hacia nuestra propia historia como comunidad LGBT hizo pues que siempre estuviéramos al pie del cañón para poder terminar este proyecto, a pesar de todos los obstáculos personales y financieros y creativos y logísticos y de muchas cosas, ¿no? Cuando tú crees en una causa o en un proyecto, creo que finalmente la pasión con que lo haces o cuál es tu motivación interna, pues es lo que hace siempre que, pues que lo puedas llevar al final, ¿no? Entonces, en el caso de Nancy, pues salirla descubriendo en todas sus facetas, desde su niñez hasta ya hasta su muerte,
pues nos fuimos dando cuenta de que ella siempre fue una mujer muy interesada en las causas sociales, y que fue evolucionando también, ¿no? Según ella iba como cambiando iba transitando más bien en todas sus facetas creativas, pues también sus propios intereses fueron evolucionando entre varias causas sociales. Cuando ella todavía estaba estudiando en la Facultad de Filosofía y Letras, pues ella estuvo involucrada pues en protestas contra los aumentos al transporte, involucrada con varios grupos que estaban protestando en el México antes del 68. Pero entonces viene la represión que hubo en Tlatelolco en el 68, donde Nancy Cárdenas estuvo ahí presente. Entonces ese suceso para ella fue muy definitorio en cómo concebir sus propias luchas y cómo poder combatir el sistema, ¿no? Entonces fue eso que la decidió primero a enfocar sus luchas hacia la comunidad LGBT. Y después, más adelante, pues decide también dejar el activismo LGBT para seguir hablando de esos temas, pero a través del teatro, ¿no? Entonces, como te digo, ella fue transitando cambiando la manera de poder luchar contra las causas en las que ella creía, pero pues usando diferentes herramientas o desde diferentes foros, ¿no? Entonces Nancy siempre estuvo muy presente en la vida pública y política y social de México y cultural, porque como dije, ella pues era locutora, entonces ella tenía acceso a un micrófono, entonces pues era en esa época pues un medio de entretenimiento pues muy importante, toda la gente escuchaba radio, mucha gente iba al teatro, o sea que era como el principal fuente de entretenimiento en esa época. Ahora ya no tanto, ¿no? Ahora es más el cine, YouTube, los podcasts. Pero entonces estamos hablando de una época en donde Nancy Cárdenas podía estar muy presente en la vida pública de México, entonces eso ella la puso en un papel muy importante. Entonces, pues aparte de que el país, la gente la escuchaba, pues también los políticos la escuchaban, porque Nancy pues tenía una voz y un carácter de que ella siempre hablaba de frente, o sea, ella no se mordía la lengua para hablar de los temas que le importaban. Entonces, pues eso a ella le dio una gran relevancia y pues fue haciendo que Nancy se convirtiera en un personaje muy importante, ¿no? Entonces, a ver, quiero irles como mostrando algunas imágenes. Déjame compartir. Bueno, pues sí, aquí como les comento, pues Nancy tenía muchas facetas. Era poeta, actriz, activista, feminista también, colaboró, fue parte del movimiento feminista, escribió teatro, fue directora de teatro. Entonces, pues ella desde su juventud, antes de que se fuera a vivir a la Ciudad de México, pues ella ya estaba estudiando, pues en una época en que las mujeres pues no estudiaban, ¿no? Eso fue pues en los años 40, 50, donde incluso las mujeres todavía no tenían acceso al voto aquí en México, ¿no? Entonces, eso pues fue como formando sus puntos de vista, ¿no? Sus primeros intereses para luchar en las causas en las que ella creía. Entonces, cuando ella ingresa a la Facultad de Ciencias Políticas, pues ella pues empieza a hacer política también, ¿no? Empieza a hacer activismo estudiantil, hace una planilla para ser como la directora pues de la planilla estudiantil de la facultad. Entonces, todo su personalidad tan extrovertida, pues hizo que toda la facultad, como comentan alguien en la película que hicimos, pues que todos sabían quién era Nancy Cárdenas, porque ella siempre buscaba conectar con la gente. O sea, yo creo que eso siempre fue algo que la hizo muy cercana a la gente que la conociera. O sea, Nancy no era alguien que fuera difícil de conocer. O sea, era muy fácil acercarse a ella porque ella era muy, muy simpática, muy sencilla, muy extrovertida, muy accesible y muy amable.
Mira qué interesante, Olivia, porque justo la imagen que nos estás presentando dice, por primera vez una muchacha, y así en mayúsculas, lucha por la dirección de la sociedad de alumnos, por la dirección, no por puestos secundarios, por cazar votos. O sea, lo llamativo también del cartel, como diciendo, no había antes, es la primera vez que sucede. Está como bien padre. Estos archivos, Olivia, cuéntanos, fueron archivos que tú estuviste recopilando para el documental. Estuviste viajando, tengo entendido, estuvo tu equipo en Parras, estuviste en varias partes, ¿verdad, Olivia? Sí, grabamos algunas entrevistas en Parras, porque pues ella es originaria de Parras. Fuimos a Saltillo también, y la gran mayoría de las entrevistas fueron en la Ciudad de México, porque las personas con las que ella tuvo más contacto, que todavía estaban vivas, pues vivían en la Ciudad de México, ¿no? De su familia, pues ya solamente pudimos entrevistar a un hermano de ella, que ahorita ya no está vivo, pero en su momento pues fue el único ya que pudimos entrevistar. Entonces, todo este archivo visual, fotografías que presentamos de ella, pues Nancy las donó antes de morir, que ahorita voy a hablar un poco de su muerte, pero antes de morir, Nancy Cárdenas, pues todo su archivo personal de teatro que ella tenía, pues los donó a una institución que se llama el CITRU, que significa Centro de Investigación Teatral Rodolfo Sigli. Entonces, pues nos facilitaron el uso de este material afortunadamente, porque pues como te reitero, nosotros fuimos un proyecto que lo financiamos a través de donativos, entonces al acceder a este material de manera gratuita, pues fue algo que nos ayudó bastante. Y también conseguimos algunos videos con entrevistas de ella, que también el canal de televisión que nos facilitó esa entrevista, pues también lo hizo de manera gratuita. Entonces, para nosotros fue maravilloso como que todo se conjuntara, como que hubo muchos factores de gente interesada en que este proyecto saliera a la luz, entonces todo fue como fluyendo de una manera muy bonita, muy armoniosa. Entonces, pues fue así que conseguimos este material, son fotos inéditas que no están en ningún lado, o sea, te metes a internet a buscar fotos de Nancy y siempre son las mismas 2 o 3 fotos que hay, ¿no? Entonces, todo en el documental mostramos muchísimas fotografías que son inéditas, y bueno, sí es un material que se puede ir a ver porque el CITRU tiene acceso libre, que no es tan fácil porque, bueno, pues hay que ir a pedir cita y que te den cita y todo eso, pero es un archivo que es de libre acceso, ¿no? Entonces sí, pues Nancy, al, al estar involucrada pues en estos abriendo caminos desde que ella era joven, pues fue también una manera de luchar contra la violencia, porque bueno, la violencia tiene muchas facetas, ¿no? O sea, yo creo que la más visible pues es la violencia física, la violencia verbal, la violencia económica, pero pues también, te digo, tiene muchas facetas, o sea, el simple hecho de no hablar de un tema o de no hablar de alguien, son violencias que también son fuertes, pero a lo mejor no son tan visibles, ¿no? Entonces, Nancy siempre estuvo muy interesada en abrir caminos donde no lo sabía. Entonces eso para ella siempre fue, pues fue construyendo su propio camino, ¿no? En donde no había lugar para las mujeres. Entonces eso, pues, fue evolucionando con el tiempo y te digo, finalmente se empieza a involucrar con la comunidad LGBT, pues en un momento en que después del 68, que había ya como una cierta efervescencia pues en otros países, sobre todo en Estados Unidos, que empieza la revuelta de Stonewall. Entonces la gente en Estados Unidos pues se empieza a organizar para luchar contra la persecución policial, y entonces pues eso también repercute en México, porque pues en México estábamos en un momento en que pues aquí no había bares. En Estados Unidos sí había bares, lugares de reunión, pero aquí en México no. Había reuniones clandestinas, la policía llegaba y pues se llevaba a todos, y, y entonces por los medios que había, como era la alarma o alerta u otros medios, pues publicaban este tipo de notas, ¿no? Para causar escándalo, acusando pues
a la comunidad LGBT, pues de pervertidos y cosas así. Entonces, Nancy, después del 68, pues es cuando ella decide voltear su lucha hacia la comunidad LGBT, entonces empieza a hacer reuniones en su propia casa, en su departamento, empieza a convocar, a invitar a sus amigos y empiezan a hablar de lo que está pasando en otros países y empieza a hacer como intercambio de cartas con otros colectivos en otros países. Entonces, eso fue como, pues eso fue sembrando la semilla del movimiento de liberación homosexual o lo que ahora es LGBTIQ más, pero en su momento pues solamente fue el movimiento de liberación homosexual. Y como dijo un amigo, en México se le puso el Gay Liberation Front porque no lo podían decir en español, porque era un delito en esa época decir la palabra homosexual o decir la palabra lesbiana, decirlo en los medios. Entonces, pues para no decirlo en español, pues lo pusieron en inglés, ¿no? Entonces, era una época muy compleja para la comunidad LGBTQ aquí en México. Entonces, la labor que hizo Nancy pues, fue sembrando la semilla, entonces por eso se le considera la madre del movimiento LGBT aquí en México, ¿no? Y entonces, bueno, entonces aparte de las reuniones que hacía en su casa, pues también hacían como, pues también cosas de entretenimiento, se iban de excursión, pero seguían hablando del tema, porque pues bueno, era la primera vez que la comunidad, o que la gente homosexual y lesbiana y trans, pues se reunían pues para otros fines que no fuera pues irse de antro o de a divertirse, ¿no? Entonces ya en algún momento pues Nancy decide no continuar en los grupos de activismo y se enfoca al teatro, ¿no? Ella decide finalmente, no, pues yo voy a seguir trabajando como artista, los temas LGBT o de mujeres, pero a través del teatro. Entonces se enfoca ya en su carrera como artista. Bueno, tenemos ya su primera obra con la que tuvo mucho éxito, que se llamó El efecto de los rayos gamma sobre las caléndulas. Y después, bueno, entre las gran cantidad de obras que hizo, la que causó mucha polémica y por la que se hizo muy famosa, pues fue la de Los chicos de la banda, ¿no? Que fue en el 74, si no me equivoco. Esta foto ya es del segundo montaje que hubo. Pero pues esta obra, pues como hablaba del tema homosexual, entonces pues causó mucha polémica porque pues los políticos no querían permitir la obra, entonces pues Nancy hizo un gran trabajo para lograr presentar la obra en otro teatro, ¿no? Pero entonces pues la gente empezó a ir, ¿no? O sea, la gente llenaba el teatro, entonces con esta obra Nancy le da muy bien y finalmente, gracias a eso, pues se compró su casa en Cuernavaca. Donde ella vivía, donde ella vivió pues también la última etapa de su vida. Y menciono su casa porque su casa fue un centro también de reunión muy importante para el movimiento feminista de esa época. Si quieren profundizar más en todo lo que estoy hablando, pues los invito a que vean el documental porque ahí está un detalle de todo, porque lo estoy diciendo así como todo muy rápido, ¿no? Pero su casa fue un centro de reunión muy importante donde Nancy invitaba a los movimientos, a los colectivos feministas de mujeres feministas heterosexuales, lesbianas y bisexuales a que se reunieran ahí, pero pues no para platicar, sino para dialogar, para intercambiar puntos de vista, para ver cómo trabajar y bueno, al final pues también ya terminaban pues ya con la música en la alberca, platicando, relajadas, pero sí, su casa fue un centro pues, muy importante de reunión, ¿no? Entonces, bueno, esto fue en los 70s y en los 80s, bueno, pues cuando llega, o más bien cuando surge la pandemia del VIH, del SIDA, Nancy pues también hizo una labor muy importante, o sea, ella monta una obra, no sé si la escribió, no estoy segura, pero monta una obra que se llama SIDA, Así es la vida. Entonces, al terminar esta obra, pues ella
se quedaban ahí en el teatro platicando con la gente, entonces hablando del tema. Entonces Nancy hizo una labor muy importante de concientización de lo que estaba pasando pues en los 80s en México, ¿no? Entonces, pues para Nancy, pues también, digo, la manera de combatir la falta de información, ¿no? Como te dije hace rato, no hablar de un tema, pues también es violencia. Entonces, Nancy siempre, pues trató de combatir con todas las herramientas que ella tenía a la mano, ¿no? Entonces, bueno, pues ya finalmente, pues después, esto fue en los 80s, y ya para en los 90s, pues bueno, ella se enferma de cáncer de mama, y entonces pues como que ya no que se retire del teatro, pero como que su lucha pues se transita pues a superar su enfermedad para estar bien, y finalmente pues muere, ¿no? Pero pues da la casualidad que muere el mismo día que matan a Luis Donaldo Colosio. Entonces, pues la muerte de Nancy pasa desapercibida, porque pues obviamente el país entra en shock por ese suceso, y la muerte de Nancy pues pasa, o sea, la gente ya como que no se da tanta cuenta, porque pues digo, todas las noticias hablaban de Luis Donaldo, todas las esquelas, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de las esquelas que había en los periódicos, pues muy apenas mencionan a Nancy. Sí, todas a Luis Donaldo, ¿verdad? Y es Ajá, menos algunas a Nancy, apenas, como que ese momento todos se paralizaron cuando supo lo del asesinato de Luis Donaldo, pero pues Nancy también, ahí también murió también en otro lugar, ¿no? En México. Entonces no sonó igual a como tendría que haber como que salido en la prensa de pronto, ¿verdad? Olivia, hace ratito tú mencionabas, mencionabas sobre la violencia también, a veces es como el silencio, cuando los temas no se tocan, cuando parece que es como tabú. Y yo me acuerdo que me tocó ver este documental hace poco y me llamaba mucho la atención. Llegó un momento en donde Nancy incluso estuvo en la televisión con Jacobo Zabludovsky. Cuéntanos qué pasó antes de morir. Y también te iba a preguntar, llegó un momento también en la vida de Nancy que también empezó a hacer cine. sí, sí, mira, cuando ella estuvo en este programa famoso de Jacobo Zabludovsky, pues eso fue en el 73, 74, que pues iban a hablar del tema porque creo que habían despedido a un chico de una tienda departamental. Entonces, pues Nancy trató como digo, abogó por él, o sea, no defenderlo, pero pues trataba como de abogar por esa situación. Entonces, sí, fue invitada a un programa con Jacobo Zabludovsky, por las leyendas de que Nancy dijo abiertamente que era lesbiana, pero bueno, yo creo que no fue exactamente como tal, porque recordemos que era un delito decir en los medios, decir públicamente que eras gay o que eras lesbiana o que eras homosexual. Entonces, sí, en alguna entrevista que tenemos por ahí, Nancy menciona que pues ella estaba preocupada, o sea, estaba estresada por ver cómo lo iban a abordar, Jacob Zabludovsky también, o sea, entonces como que ellos dialogaron antes del programa para ver cómo lo iban a abordar. Entonces mi teoría es que Nancy era una mujer muy brillante, o sea, tenía una inteligencia fuera de serie, o sea, y todas las personas que he entrevistado me lo han dicho, o sea, era una mujer muy brillante. Entonces yo creo que ella buscó la manera de decirlo sin decirlo. ¿Cómo? Pues no lo sé. O sea, y no lo sé porque ese programa de Zabludovsky ya no existe. O sea, ya tuvimos acceso a ver todo el material que tiene Televisa, pero ese programa ya no está porque, bueno, ellos creen también que se perdió en el terremoto del 85, que pues, Televisa también perdió mucho material visual, audiovisual, entonces esa entrevista ya no existe. Entonces, pues solamente queda en la memoria de los que lo vieron en ese momento, ¿no?
y yo digo que te digo, lo dijo sin decirlo porque pues la gente sigue creyendo, es que lo dijo. Y al día siguiente de ese programa, pues la gente se le acercaba a Nancy y le decían gracias y le aplaudían. O sea, Nancy tuvo, la gente, pues hubo una respuesta muy, muy bonita de lo que hizo Nancy en ese momento. Entonces, por eso te digo, que hablaron del tema, pues por supuesto que hablaron del tema. De que ella lo haya dicho abiertamente, yo creo que no. O sea, al menos de manera literal. Pero pues te digo, o sea, ahí está como la duda, ¿no? Pues va a quedar como una leyenda por ahí. Claro, y como quiera, queda también el registro de cuando ella siempre estuvo ahí al pie del cañón en los derechos humanos de las personas LGBT. Nos estabas mostrando, Olivia, también estas imágenes de su muerte de Nancy, Sí, de, de lo que es, de las esquelas, de tuvo también su temporada. ¿Dónde localizaríamos, digamos, en la parte de cuando era directora también de cine? Porque me encanta que ustedes dos compartan eso. Digo, las dos son grandes artistas y me encanta que Nancy Cárdenas también hizo cine y me encanta que tú también estés haciendo cine. Me encanta que Nancy Cárdenas haya dejado todo lo que realizó en sus obras. Y me encanta que tú lo estés rescatando en este documental. Como mencionabas hace un rato, Olivia, era como muy complicado como encontrar imágenes de Nancy y tú las estás rescatando. El rememorar es como algo tan bonito que parecería que no hay que dejarlo a la indiferencia o a, ya pasó a la historia. No, qué importancia tiene también traer el tema de Nancy, traer la biografía de Nancy en la actualidad. Ahora que tú lo estás presentando en las salas de cine, hace poquito estuviste en la Cineteca Nacional presentándolo. Cuéntanos, ¿cómo fue todas esas experiencias que has tenido tan bonitas gracias a la decisión que tú tuviste de decir, voy a hacer un documental de Nancy Cárdenas? ¿Cómo fue también ese momento cuando tú de todo dijiste, es el momento de hacer algo de Nancy? Tengo entendido también, perdón, antes de pasarte nuevamente el micrófono, incluso fundaste el Festival de Arte Lésbico aquí en Monterrey, Nancy Cárdenas. Cuéntanos un poquito más, porque sigue estando presente la imagen de Nancy. sí, mira, pues al estar entrevistando a las personas que participan en el documental, pues además de descubrir la faceta personal de Nancy, en todo ese proceso yo misma fui encontrando pues cosas que me conectaban con Nancy, ¿no? Pues bueno, las dos somos del norte, ¿no? Somos mujeres norteñas, ella es de Parras de Coahuila. Realmente yo nací en San Pedro, que es una ciudad pequeña, pues que está pues como a una hora de Parras, o sea, las dos somos coahuilenses, aunque ahora yo ya me identifico como regiomontana, ¿no? Soy regiomontana adoptada. Pero sí, también pues soy creadora, pues que también me interesan diferentes cosas, ¿no? Pues soy fotógrafa, también en algún momento fui fotoperiodista, pues he escrito cosas también, pues ahora estoy en cine. Y sí, lo curioso es que Nancy también pues hizo cine, pero hizo cine documental, igual que yo, entonces tengo realmente muchos puntos que me conectan con Nancy. En la cuestión de su enfermedad, pues también yo tuve la misma enfermedad, entonces realmente desarrollé una identificación muy fuerte con Nancy, ¿no? Este, y pues bueno, entonces sí, ella hizo un documental que se llama México de mis amores, que también es muy difícil conseguir su película porque ya no está pues disponible en ningún lado. Yo sí la tengo, o sea, porque hizo como una búsqueda de las cosas que ella hizo. Ella escribió un libro de poesías, que también lo tengo, que pues no es fácil ahorita de conseguir. Cuando estábamos financiando la película, pues hicimos como un intercambio. Si nos apoyan con dinero, pues les damos un libro de las poesías de Nancy. Entonces, para mí, hacer esta película sobre ella es como un primer paso
pues para romper esta capa de silencio, esta capa de olvido que hay sobre Nancy Cárdenas, esta invisibilidad que hay hacia ella, que pienso seguir como rescatando un poco de su obra. Por ejemplo, las poesías. Una cosa que quiero hacer, mi siguiente paso con Nancy, pues es publicar un libro con las entrevistas completas del documental, porque pues ya me han pedido pues que haga una segunda parte del documental o que haga otra cosa, No, pero y es que investigaste también bastante, tu equipo y tú, de pronto, como decías hace un rato, cómo organizar todo en un documental que dura alrededor de 60 minutos, pues hoy es de pronto un chorro. También te quería preguntar un poco, Olivia, los ejes que tocas en este documental, ¿qué podemos ver en las facetas de Nancy? Su faceta, cuéntanos sus diferentes facetas, con tanto artística, pero también como persona, ¿verdad? ¿Cómo era ella? sí, bueno, finalmente esto es una película biográfica que habla sobre Nancy, sobre quién era ella, más que lo que ella hizo, que sí se muestra en la película, se habla en la película lo que ella hizo, que fue directora de teatro, de sus grandes éxitos como creadora, pero lo que yo quería rescatar pues era su faceta humana, su faceta personal. Entonces se cuentan muchas anécdotas de su vida que realmente cuando la vayan a ver pues van a descubrir a una Nancy que realmente, les digo, era una mujer increíble, o sea, una mujer fascinante. Entonces sí, se muestran muchas anécdotas personales, pues desde que era niña pues hasta que ya, incluso antes de su muerte, pues la manera de ser de Nancy siempre hizo que fuera muy valorada y muy querida por la gente. O sea, ella siempre fue muy admirada, pero pues porque, les repito, Nancy era una mujer muy honesta, muy auténtica, muy congruente con lo que ella creía, también lo aplicaba en su vida diaria, en su trato hacia los demás. Entonces, pues eso hizo que, pues, les digo, Nancy fue una mujer muy querida, entonces por eso así le pusimos a la película, porque pues, realmente aparte de lo que la gente, sus amigos, que la querían tanto, pero pues también nosotros tuvimos mucho, o sea, hubo mucho amor en esta película hacia Nancy. Entonces pues yo creo que el nombre de la película refleja todo lo que ella fue y todo lo que nosotros mismas sentimos hacia ella, ¿no? Me encanta, Olivia. De hecho, algo bien bonito que mencionas esto es esa parte del amor, del cariño. Se llama la película Querida Nancy. Querida Nancy. Y fíjate nada más el tiempo que les tomó a ti y a tu equipo realizar la película, que fueron alrededor de 7 años, Olivia. 6 años, sí, Seis fueron 6 años. años. Sí. O sea, como todo proyecto, sabemos, un proyecto no es como que, yo ya mañana ya lo tengo y ya lo terminé. No, la investigación que ustedes realizaron, el ir a estos diferentes lugares, fueron hasta a la Ciudad de México. Recuerdo que estuvieron en la UNAM, ahí tomándose fotografías y también haciendo registro. Requiere también pues bastante esfuerzo y requiere mucha pasión. Y como decías tú, no hay como, no tenían pues más que, vaya, un apoyo como económico más que el que ustedes lanzaron eh, ay, ¿cómo se le llama? Cuando En nuestras redes. Sí, claro, o sea, no tenían, por ejemplo, un apoyo de alguna institución, sino eran ustedes y tú encabezando el proyecto, Lidia. Qué impresionante. Estamos viendo aquí una imagen de Nancy cuando era locutora. Sí, de cuando era locutora, pues que ella todavía estaba estudiando, fue cosas que hacía al mismo tiempo, porque trabajaba y estudiaba. Entonces ella, ser locutora fue algo que le ayudó también a financiar su carrera. Te digo, ella desde que era joven se empezó a relacionar con círculos políticos y sociales y culturales en esa época de México, y pues, o sea, llegó a codearse pues, con gente importante, o sea, con presidentes de México. Te digo, ella, el tener acceso a un micrófono hacía que la gente la escuchara, o sea, su voz era importante. Ahorita, como ella ya murió hace muchos años, hace 30 años,
pero pues ella estaba al nivel de importancia de lo que ahora es Elena Poniatowska o lo que fue Carlos Monsiváis, o sea, gente muy importante. Nancy también lo fue, pero pues ahorita como que ya no se le recuerda, entonces no se le reconoce, entonces por eso está olvidada. Entonces eso fue como la primera misión de este documental, rescatar su figura, volverla a colocar en el lugar que se merece, porque Nancy fue, yo considero que hay un México antes y un México después de Nancy Cárdenas. ¿Por qué? Porque pues ella empezó a hablar de temas de los que no se hablaba en esa época, aparte de temas de la colectivo LGBT, pero pues hablaba en sus obras de teatro, pues hablaba de temas de sexualidad, sobre mujeres, sobre voto, sobre el feminismo. Entonces, pues eso la hizo pues muy relevante, ¿no? Entonces, te digo, este documental es como el primer paso para rescatar su figura. Después quiero trabajar en un libro sobre las entrevistas completas, porque me contaron muchas cosas que no están en el documental. Después pues, rescatar sus poesías. Entonces, no sé, creo que todavía falta mucha labor que hacer en cuanto a Nancy. Ojalá que más gente también lo hiciera, o sea, que no solo lo hiciera yo, ¿no? Pero pues bueno, desde que ella murió, pues hace 30 años, nadie más lo había hecho. Entonces, bueno, yo me considero afortunada, pues de ser la primera que empieza a hacer algo sobre Nancy. Y ojalá que este documental, pues que sea la pauta para que más gente empiece a trabajar sobre ella, ¿no? Porque, pues Nancy se lo merece. O sea, necesitamos combatir la violencia. También te digo, de no hablar sobre una mujer que fue importante. O sea, necesitamos rescatar su figura y darle su lugar, ¿no? Claro. ¿Qué te parece, Olivia, si para complementar todo esto tan bonito que estamos platicando de Nancy Cárdenas, compartimos para las personas que nos están viendo en esta transmisión el tráiler de este documental tan bonito que no se pueden perder cuando los vean en las salas? Les comentaba, estuviste en varias salas, en la Cineteca, aquí también en Nuevo León, en la Cineteca de aquí de Conarte. Vamos a ver tu tráiler de tu proyecto. Olivia, te dejo el micrófono para que también cualquier cosa. Vamos a ver. Bueno, Nancy Cárdenas era parte de este teatro universitario, la única mujer directora. Toda la facultad sabía quién era Nancy Cárdenas. O sea, verla era ser testigos del espectáculo de su inteligencia. Sus obras eran catárticas, importantes, inteligentes. En esas épocas, pues realmente las mujeres no estudiaban y Nancy no compartía esa idea. En el Congreso Feminista del 74, donde las mujeres feministas heterosexuales dicen que las feministas lesbianas no deben de asumirse en público. Y sin embargo, Nancy se atrevió, dentro del Año Internacional de la Mujer, a hacer presente su postura como feminista y como lesbiana. Y dijo, yo soy lesbiana y aquí no hay derechos para las mujeres que aman a otras mujeres. Pues fue así, una bomba atómica. Se hizo un silencio absoluto y... Después de este golpe en el que mi imagen del país cambió, mi imagen de mí misma cambió, empecé a disparar obras de teatro como otros disparan balas de ametralladora. las obras de teatro que trajo de Inglaterra son obras que a Inglaterra misma le voltearon de cabeza. Los políticos que no querían permitir la obra. Así, con policías y todo, llegaron a cerrarle los teatros. La amenazaron de muerte, le rayaban el coche. Que decía, alguien me está queriendo matar. Y bueno, Nancy Cárdenas, con toda esta personalidad de activista que tenía, hace un movimiento para vencer la censura. La historia no estaba hecha, la historia podía hacerla yo. Me dijo, el movimiento zapatista ha tomado el poder y este México tiene que cambiar. Oye, Olivia, no, pues estamos muy contentos. Bueno, ahora un poquito antes de cerrar, como en toda investigación, normalmente comenzamos con cierta información
Y cuando vamos avanzando en la investigación, descubrimos todavía muchas cosas en todos estos viajes que has realizado, en todo este gran tiempo que estuviste realizando tu proyecto. ¿Hubo alguna cosa que te llamó más la atención de tu investigación de Nancy, que no sabías a lo mejor en un inicio y que de pronto al entrevistar a todas estas personas que conocieron a Nancy, decías tú, esto no sabía, qué bonito? Pues muchas cosas, te digo, yo no sabía absolutamente nada de Nancy, entonces realmente todo lo que me fueron contando fue como un descubrimiento de Nancy total, ¿no? Desde su faceta personal, social, política, o sea, todo. Entonces hubo muchas cosas que, te digo, todo lo que nos contaron sobre ella pues fue muy bonito. Y yo sí me quedé con ganas de saber más. ¿Por qué? Porque, bueno, hubo gente que no pudimos entrevistar, por algunas que ya no pudimos por cuestiones de salud, otras porque ya no estaban vivas. Por ejemplo, no pudimos entrevistar a Carlos Monsiváis porque pues ya no estaba vivo, ni a Saludowski. Hubiera sido maravilloso poder contar con esos testimonios. Pero sí, yo me quedé con ganas de saber más de Nancy, pues ya de su vida pues amorosa, ¿no? De sus parejas, que de eso casi no contamos nada en la película porque pues no tuvimos muchos testimonios, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver si en algún momento después que surjan estas voces que hablen, que se atrevan a hablar de Nancy, ¿no? De esta faceta de su vida, o que se haga una serie sobre Nancy, sería increíble, ¡Qué ¿no? bonito! Una serie de Nancy, porque este documental es 1 hora. O sea, entonces yo dije, conté muchas cosas, se siente como muy rápido, pero como no se había hecho nada de Nancy en estos 30 años, desde que murió, casi 30 años, yo dije, pues esta tiene que ser la película. O sea, si no se vuelve a hacer nada de Nancy, pues esta película tenía como que decir todo. Pero si se llegara a hacer una serie sobre ella, pues sería increíble. Ojalá que alguien tome la palabra y empiecen a trabajar esto, ¿no? Ay, me encanta, es que es un gran aporte también al cine, y no solo al cine LGBTQ+ en México, sino al cine de nuestro país, por el hecho de rescatar a Nancy y traerla en la pantalla. Olivia, yo también te quiero preguntar, ¿cómo has visto la respuesta del público? Pues increíble, o sea, ha sido muy bonito porque la gente, los colectivos, nuestros amigos, amigas, amigues, les ha gustado mucho el proyecto, pero más que gustarles, sí realmente lo que me han dicho es que han salido conmovidos. O sea, sí logré lo que quería, hacer un retrato muy fiel de Nancy, entonces sí es un retrato muy entrañable de Nancy, entonces la gente sí, los que han visto la película han salido pues encantados realmente, entonces la respuesta ha sido muy positiva. Entonces, pues bueno, yo los invito a que sigan pendientes de dónde se va a exhibir el documental para que lo vayan a ver, porque sí es algo que les digo, necesitamos poner nuestro granito de arena para combatir la invisibilidad de las mujeres y sobre todo de las mujeres lesbianas en el cine y en los libros y en donde sea, pero necesitamos poner nuestro granito de arena, entonces pues, los invito a que vayan a ver la película. Ay, muchas gracias, Olivia, por supuesto, y a quienes nos están viendo las transmisiones, no se pierdan este documental, querida Nancy, dirigido por Olivia Peregrino, en este mes de actividades de la lucha contra la eliminación de la violencia contra las mujeres. Es súper importante no omitir esa parte de la violencia también, que también nos atraviesa no solo a ciertos sectores, sino a todos, incluyendo a la comunidad LGBT, por supuesto. Y en el caso de Nancy Cárdenas, como no hablar de ella en este mes de la eliminación de la violencia contra la mujer, que estuvo ahí siempre al pie del cañón. Vamos a despedir estas mesas, Olivia, y pues bueno, te agradecemos a nuestra invitada el día de hoy, Olivia Peregrino. Muchísimas gracias por compartir nuestro proyecto, querida Nancy. Gracias, Olivia. Gracias, Chu, y gracias a Conarte por esta oportunidad.
Bueno, agradecemos a todo el público que nos ha acompañado en estas mesas, en este arranque de mesas del día de hoy de presentación de proyectos, y les invitamos a que continúen y que no se pierdan los siguientes eventos que forman parte del mes de la eliminación de la violencia contra la mujer 2022 y que continuarán transmitiéndose también en esta plataforma virtual de Conarte. Les invitamos también al público a que nos acompañe el día de mañana, martes, a la mesa titulada Entre dispositivos y realidades, donde seguiremos revisando proyectos y nos acompañarán virtualmente las artistas Cintia Dueñas y Rosy González. Sin más por el momento, pues que tengan todas, todes y todos muy bonita noche. Nos vemos.